Hola y bienvenidos una vez más a Conexión de Libertad. Quiero que te imagines por un momento el peso de una mochila. No cualquier mochila, sino una llena de piedras. Cada piedra es una herida, una ofensa, una traición que alguien te ha causado. Hay una piedra por esa vez que te traicionaron, otra por el comentario que te hirió profundamente, una más por la injusticia que te tocó vivir. Durante mucho tiempo, hemos creído que cargar con ese peso, con ese resentimiento, de alguna forma, nos protege. Pensamos que no perdonar es una forma de justicia, un castigo para quien nos hizo daño. Creemos que al aferrarnos al dolor, estamos de alguna manera, ejerciendo control sobre la situación. Pero la realidad es que esa mochila solo te pesa a ti. No le hace daño a la persona que te ofendió, de hecho, esa persona probablemente ha seguido con su vida, sin siquiera saber el peso que tú llevas. Te has convertido en un prisionero de tu propia amargura. Tal vez has escuchado frases como perdonar es olvidar o si perdonas, la otra persona se sale con la suya. Permíteme decirte algo. El perdón no es ni lo uno ni lo otro. El perdón no es amnesia selectiva. No se trata de borrar la memoria de lo que pasó, sino de liberar el corazón del veneno de la amargura. Y el perdón tampoco es un acto de debilidad. Por el contrario, es una de las decisiones más fuertes y valientes que podemos tomar. Es un acto radical y transformador que, lejos de liberar al ofensor de las consecuencias de sus actos, eso le corresponde a Dios, nos libera a nosotros mismos de la prisión del resentimiento. El perdón no es para ellos, es para ti. Es un acto sagrado que rompe las cadenas del pasado y te permite respirar de nuevo, te devuelve tu paz, tu libertad y tu capacidad de amar. Te restaura el alma. Hoy, vamos a desentrañar el concepto del perdón desde la perspectiva bíblica, mostrando que es un acto radical y transformador que libera a la víctima. No solo hablaremos de por qué debemos perdonar, sino que te guiaré a través del proceso para que puedas perdonar a otros y, lo que es aún más difícil para muchos, perdonarte a ti mismo. Esta promesa de paz y libertad no es solo para unos pocos elegidos, es para ti, sin importar cuán profunda haya sido la herida. Te prometo que este mensaje te dará las herramientas para soltar esa mochila pesada y comenzar a caminar en una verdadera libertad. Si esta promesa te inspira y te desafía, te animamos a que formes parte de esta comunidad. Por favor, dale a me gusta, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campana para que sigas recibiendo mensajes de vida que, sin duda, te ayudarán a crecer en tu relación con Jesús. Hoy, vamos a sembrar en nuestros corazones las semillas de la misericordia, explorando las verdades bíblicas que nos permiten cosechar el fruto del perdón. La Biblia no presenta el perdón como una opción, sino como un mandato divino, una parte fundamental de la vida de un creyente. Es un reflejo del carácter de Dios en nosotros. Jesús, en la cruz, no solo perdonó a sus verdugos, sino que con su vida nos mostró el camino para sanar nuestras propias heridas. Él mismo nos enseñó a orar. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, uniendo nuestro propio perdón con el perdón que recibimos de Dios. Para aplicar esta poderosa verdad a tu vida diaria, debemos entender que el perdón no es una emoción que mágicamente aparece. Es una decisión consciente de soltar el derecho a la venganza y la amargura. Es un acto de la voluntad. A menudo esperamos sentir ganas de perdonar, pero la Biblia nos enseña que debemos elegir perdonar incluso cuando el dolor persiste. El perdón es un acto de obediencia a Dios, un paso de fe que libera nuestra voluntad de la esclavitud del rencor. Cuando decides perdonar, le entregas a Dios la ofensa y el derecho a la justicia, y Él se encarga del resto.
Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la vida de José. Sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo y lo dejaron por muerto, una ofensa tan profunda que podría haberlo consumido en el resentimiento. Pero la historia de José es un testimonio del poder de perdonar. Años después, cuando se reencuentran y él tiene el poder de vengarse, José no lo hace. En el libro de Génesis capítulo 50, versículo 20, José les dice a sus hermanos: Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida a mucho pueblo. José no perdonó porque sintiera que sus hermanos lo merecían, perdonó porque reconoció que Dios tenía un propósito mayor en su vida, incluso en medio de la traición. Él no olvidó el dolor, pero decidió no vivir en él. Liberó su corazón y permitió que Dios usara su dolor para bendecir a otros. Su acto de perdón fue una decisión de fe, no un dictamen de sus emociones. Una forma de llevar esto a la práctica es a través de un simple ritual. Escribe en un papel la ofensa que te hirió y el nombre de la persona. Luego, en oración, declara tu decisión de perdonar, no por lo que esa persona hizo, sino por lo que Jesús hizo por ti. Rompe el papel como un acto simbólico de que entregas esa carga a Dios. Recuerda que no se trata de sentirlo de inmediato, sino de haberlo decidido. Los sentimientos seguirán a tu decisión. El segundo aspecto de este mensaje es que perdonar no significa que no haya consecuencias para el ofensor. Perdonar es un acto unilateral que tú realizas para liberarte a ti mismo. No es un pase libre para que la otra persona evite las repercusiones de sus actos. El perdón es una gracia que ofreces, pero la justicia, la sanidad de la relación y las consecuencias terrenales son asuntos diferentes. Dios es el justo juez, y Él se encargará de cualquier deuda pendiente, ya sea en esta vida o en la eternidad. Podemos ver este principio en la historia del rey David y su hijo Absalón. Absalón traicionó a su padre, intentó derrocarlo y manchó el honor de la familia. David, en su corazón, amaba a su hijo y seguramente habría estado dispuesto a perdonarlo, como lo demostró con su dolor inconsolable tras la muerte de Absalón. Pero la traición de Absalón tuvo consecuencias graves. Una guerra civil y la destrucción de su propia vida. El perdón de David, que existía en su corazón, no impidió que Absalón enfrentara las consecuencias de sus decisiones. La Biblia nos enseña que la gracia y la justicia coexisten. En el segundo libro de Samuel capítulo 18, vemos a David llorar amargamente por la muerte de su hijo, demostrando el amor y el posible perdón de un padre. Pero Absalón murió como consecuencia de sus propios actos. El perdón de David no lo eximió de las consecuencias de la rebelión. Para poner en práctica esta enseñanza, recuerda que puedes perdonar sin tener que retomar la relación de la misma manera. Perdonar no significa que tengas que volver a confiar ciegamente en alguien que te ha traicionado. Puedes perdonar desde lejos, sin exponer tu corazón a más daño. Establece límites saludables. El perdón es una llave que libera al prisionero, y ese prisionero eres tú. La confianza se gana, el perdón se da. El tercer aspecto de este evangelio es que nuestra capacidad de perdonar a otros está directamente ligada a nuestra comprensión del perdón que hemos recibido de Dios. En la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña a pedir que se nos perdone como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdonar no es solo un mandato, es un reflejo de que hemos comprendido la profundidad del perdón de Dios hacia nosotros. Si Dios nos ha perdonado tanto, ¿cómo podemos negarle el perdón a alguien más? La parábola del siervo sin misericordia, en el Evangelio de Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35, es una de las lecciones más claras de Jesús sobre el perdón.
Un siervo que le debía una cantidad astronómica a su rey, una deuda que jamás podría pagar, le ruega por misericordia y el rey lo perdona por completo. Pero este siervo, al salir, encuentra a un compañero que le debía una cantidad insignificante y lo apresa porque no le podía pagar. La reacción del rey es de indignación y le dice: «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu compañero, como yo la tuve de ti?» Esta parábola nos confronta directamente. Nuestra deuda con Dios, nuestro pecado, era infinitamente mayor que cualquier ofensa que alguien pueda habernos hecho. Y Dios, en su infinita gracia, la perdonó por completo a través de la cruz de Jesús. Si hemos recibido esa misericordia, ¿cómo podemos ser tan mezquinos con la nuestra? Podemos aplicar esta poderosa verdad al meditar regularmente en la cruz de Cristo. Al recordar el inmenso precio que se pagó por nuestros pecados, la ofensa de nuestro hermano se pone en perspectiva. El dolor es real, pero la gracia de Dios es mucho más grande. Al perdonar, no solo obedecemos a Dios, sino que también experimentamos la misma libertad y misericordia que Él nos ha dado. Finalmente, la cuarta parte de este mensaje es que el perdón más difícil de todos a veces es el que nos debemos a nosotros mismos. Vivimos con la carga de nuestros propios errores, fracasos y decisiones equivocadas. Nos atormentamos con la culpa, creyendo que somos indignos de la gracia de Dios. Nos castigamos por un pasado que ya no podemos cambiar. Pero el Evangelio nos dice que si Dios nos ha perdonado, debemos aceptar ese perdón y perdonarnos a nosotros mismos. La historia de Pedro es un ejemplo conmovedor. Él negó a Jesús 3 veces, jurando y maldiciendo. Su traición fue profunda y pública. Después de la crucifixión, la culpa debió ser un peso insoportable. Pero después de la resurrección, Jesús no confronta a Pedro con su error. En el Evangelio de Juan capítulo 21, Jesús le pregunta 3 veces a Pedro: ¿me amas? Y cada vez que Pedro responde, Jesús le dice: pastorea mis ovejas. Jesús no solo restauró a Pedro, sino que le confió una misión. Al darle una nueva oportunidad, Jesús le demostró que su gracia era más grande que su fracaso. Le mostró que su amor y perdón eran suficientes. Pedro tuvo que aceptar ese perdón y perdonarse a sí mismo para poder seguir adelante y convertirse en la roca que Jesús había profetizado que sería. Para aplicar esta poderosa verdad, entiende que la culpa que no has entregado a Dios no proviene de Él. El diablo es el acusador de los hermanos. Dios te ha perdonado. Deja de castigarte por pecados que ya han sido lavados con la sangre de Jesús. Acepta su perdón, entrégate a su amor y comienza a perdonar tus propios errores y fracasos. Dios te ha liberado, ahora vive como una persona libre. Hemos visto que el perdón es una decisión valiente, no un sentimiento pasajero. Es un acto que te libera a ti, no necesariamente a la otra persona de las consecuencias. Es un reflejo de la gracia inmensa que Dios nos ha dado y, quizás lo más crucial, es un acto de gracia hacia nosotros mismos. No hay una mochila más pesada que la del resentimiento y la amargura. Si hoy estás cargando esa mochila, con el dolor de las heridas del pasado, quiero que sepas que hay una mejor forma de vivir. La cruz de Cristo no fue solo para que recibiéramos el perdón de nuestros pecados, sino también para que aprendamos a perdonar a los demás y a nosotros mismos. Es en ese acto de soltar, de rendirnos, de decir: Dios, yo no puedo, pero tú puedes a través de mí, que encontramos la verdadera paz. Cuando dejas ir la ofensa, abres tus manos para recibir algo mucho más valioso. La libertad de vivir sin amargura y la capacidad de amar de nuevo.
El perdón es la semilla de la misericordia que, cuando se siembra, germina y da fruto en la tierra de tu corazón, transformando la aridez del dolor en un jardín de paz y restauración. Quiero invitarte a que, en este momento, bajes tu cabeza, cierres tus ojos y te unas conmigo en oración. Si hoy has sentido la necesidad de perdonar, o de perdonarte a ti mismo, esta es la oportunidad de entregárselo a Dios. Padre Celestial, te damos gracias por el inmenso perdón que nos has dado a través de tu Hijo Jesús. Te pedimos que nos des la fuerza y la voluntad para perdonar a quienes nos han ofendido. Ayúdanos a soltar el peso de la amargura y a caminar en la libertad que nos has prometido. Y Señor, te pedimos que nos ayudes a perdonarnos a nosotros mismos por nuestros propios errores. Que tu gracia sea suficiente para sanar cada herida y cada dolor. En el nombre de Jesús, amén. Antes de que te vayas, te pedimos que compartas tus reflexiones en los comentarios. Tu testimonio es un valioso faro de luz para otros. Y si crees que este contenido puede ayudar a alguien más, te ruego que lo compartas. Si no lo has hecho, te animamos a que formes parte de esta comunidad. Por favor, dale a me gusta, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campana para que sigas recibiendo mensajes de vida que, sin duda, te ayudarán a crecer en tu relación con Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta la próxima.